Muy buenos días, mis hermanos. El de salud del diácono Elix aquí en Católico Hoy. Y hoy es jueves 30 de noviembre. Y qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente para meditar en la palabra del Señor. Y hoy el Evangelio nos muestra en Andrés, uno de los discípulos que fue llamado por Jesús, de quien celebramos su fiesta hoy, que nada debemos temer ante los llamados que Jesús nos pueda hacer a nosotros. Todos estos discípulos que menciona el Evangelio de hoy recorrieron lo que nosotros como discípulos de Jesús estamos recorriendo ahora. Ellos enfrentaron obstáculos, pero hicieron la labor a la cual Jesús los llamó. Y hoy día estamos nosotros disfrutando de los frutos de su evangelización. De la misma manera, si decimos que sí nosotros al llamado de Cristo, otros también disfrutarán de los frutos de nuestra evangelización. Entonces, preparémonos para escuchar estas lecturas de hoy, que como siempre nos traen un mensaje poderoso de salvación. Pero antes, la frase para este día. Seguir a Jesús no es fácil, pero es el camino correcto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto: ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 18. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos,
Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de hoy nos plantea 2 preguntas, ninguna de las cuales podemos responder. ¿Por qué Jesús llamó a quienes llamó? ¿Y por qué a aquellos a quienes llamó respondieron? Uno de estos hombres, Andrés, es recordado hoy en un día festivo de la iglesia. Y al escuchar su historia y la de los otros primeros apóstoles, podemos ver que las preguntas del por qué no son tan importantes. Más bien, el qué, el dónde y el cómo nos dan una idea de nuestra historia de salvación y del gran amor de Dios por nosotros. La fidelidad de Andrés y los demás fue fuerte desde el principio. Desde el momento de su llamada siguieron a Jesús, fueron testigos de su predicación y curación y finalmente difundieron su mensaje al mundo. La tradición sostiene que el camino ministerial de Andrés fue en la región del Mediterráneo, incluyendo lo que hoy es Crimea y Estambul, según la referencia del libro Historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea. Quizás no sepamos exactamente por qué el Señor los eligió y por qué respondieron, pero la iglesia viva hoy es heredera del fruto abundante de su llamado. Hoy también podríamos reflexionar sobre nuestra propia vocación, es decir, nuestro llamado y respuesta. Yo podría preguntarme hoy, ¿por qué me casé con mi esposa? ¿Por qué nos enamoramos? Igual se podría preguntar ella, ¿por qué aceptamos el llamado al sacramento del matrimonio? O yo podría preguntarme, ¿por qué me llamaste, Señor, a la vocación del diaconado? ¿Por qué a mí, que soy una persona imperfecta? Y la respuesta sería la misma que para Andrés y los discípulos llamados en el Evangelio de hoy. Lo que sí podemos estar seguros es que cada llamado de Dios para nosotros, al igual que lo fue para los discípulos, es por amor. No cabe duda, Dios nos ama tanto, no hay otra explicación para un llamado. Cada uno de nosotros ha sido creado a imagen de Dios y nuestro bautismo nos unge para servir a Dios en este mundo. Él nos conoce y conoce las cosas maravillosas de las que somos capaces. También conoce nuestras limitaciones y debilidades. Cuando seguimos a Jesús con nuestros dones únicos que Él mismo nos ha regalado, podemos vivir todo nuestro potencial y dar lo mejor a Dios. Jesús una vez más nos invita hoy a seguirlo, a dejarlo todo por Él. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús? ¿Qué es dejarlo todo? ¿Abandonar nuestra familia? No. ¿Dejar de ser nosotros? No. ¿Qué es dejarlo todo por Jesús? Es dejar todo aquello que hace feliz nuestros propios intereses. Es dejar nuestro egoísmo, nuestra pereza. Andrés y Pedro dejaron sus redes. ¿Y tú y yo? ¿Qué debemos dejar hoy para seguir a Jesús? ¿Qué vieron los apóstoles en Jesús? ¿Qué lo siguieron? ¿Qué ves tú en Jesús? ¿Qué veo yo? Que estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. Ahora piensa, hermano, ¿qué ve Jesús en ti para llamarte por tu nombre? Cuando el mundo ve en nosotros quizás un fracasado, Jesús ve en nosotros un hijo más que puede extender su reino. Cuando el mundo busca los poderosos y más inteligentes, Jesús busca a los sencillos y humildes que quieren servirle de corazón, aunque no sean los más preparados. Jesús nunca nos enviará solos en una misión, siempre uno y otros junto a nosotros. Y en el Evangelio de hoy nos lo muestra.
seguido de llamar a Pedro y Andrés, llamó a Santiago y a Juan y a otros más para que juntos llevaran su reino. No estamos solos. El Señor va con nosotros y nos da hermanos con diferentes dones también para ayudarnos en nuestra misión. Él siempre nos está llamando. Nunca deja de hacerlo porque nunca deja de amarnos. Entonces no tengamos miedo en decir que sí al llamado de Dios. ¿A qué te está llamando Jesús hoy, hermano? Puede ser a perdonar, ayudar a alguien, a unirte a un ministerio en tu parroquia. Cualquiera que sea su llamado, será para acercarte más a Él y ser como Él. Santa Teresa de Ávila reflexionó una vez que nuestras manos, nuestros pies y nuestro cuerpo son los únicos que tiene Cristo para servir al mundo de hoy. Cuando vemos sufrimiento, cuando vemos dolor, cuando vemos anhelo de cosas mejores, Jesús nos llama a responder. Nuestro Evangelio de hoy nos recuerda que no debemos subestimarnos y darnos cuenta de cuán capaces podemos ser de hacer una diferencia en este mundo. Mientras continuamos en este día, oremos para que podamos usar nuestros dones para servir mejor a la iglesia. Cada uno de nosotros es parte de este cuerpo de Cristo y la iglesia nos necesita para crecer y servir al mundo. Entonces, mis queridos amigos, siendo conscientes de que todos somos llamados a alguna vocación, hoy podríamos meditar en esto y hacernos esta pregunta. ¿Conozco mi vocación? ¿A qué siento que Dios me llama hoy? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este día una vez más. Gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, Señor, a través de tu palabra. Que hoy siempre podamos, Jesús, responder a ese llamado que nos haces. Llamado de amor, de esperanza que tú nos das, Señor. Gracias por habernos llamado, Jesús, por nuestro nombre, porque nos ama, Jesús. Que hoy siempre podamos, Señor, responder a tus llamados, sean cual seas, grandes o pequeños, Señor, que podamos hacerlo sobre todo con amor y esperanza en ti. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Tengan todos ustedes un día bien bendecido, lleno de la gracia de Dios, que hoy siempre puedan aceptar el llamado de Dios y escuchar su voz, porque Dios siempre nos está llamando. Nos ama, no se cansa de hacerlo. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y por sus familias. Por favor, no se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia, mucha paz, mucho amor, abundantemente. Y no olvides, seguir a Jesús no es fácil, pero es el camino correcto.